Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 11ª sesión del diplomado. Ya vamos a la mitad, un poquito más de la mitad. Ya vamos de bajada, aunque todavía no acabamos con la información. Ya le falta un poco. Vamos a comenzar. Ya les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Ahí está. ¿Alguien más? Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a la 11ª sesión. Y vamos a continuar con el análisis de las obligaciones que todavía nos faltan bastantitas, pero ahí vamos bien. Pues continuamos con el análisis y nos quedamos en la sesión pasada, en la número 11. Solicitar información del dueño beneficiario. Esta nos causa normalmente un poco de dudas, pues por lo que ya hemos comentado muchas veces antes. En la ley no está muy claro qué es un dueño beneficiario y un beneficiario controlador. Para todo efecto, en el artículo 24 del reglamento, lo vamos a ver más adelante, pues se nos dicen que es igual. Aquí nos dice esta fracción del artículo 3 que debemos de solicitar información sobre la existencia del dueño beneficiario o beneficiario controlador. Y si existiera, solicitar identificación, información y documentación para identificarlo, perdón. En caso de que no se cuente con ella, el cliente usuario deberá declararlo. Esta obligación pues es un tanto complicada porque existe siempre la confusión. Lo primero que debemos de hacer es saber que la obligación consiste en preguntarle al cliente usuario si tiene conocimiento acerca de la existencia de un dueño beneficiario. Entonces, pues ese es un formato, o sea, esta obligación se cumple con un formato. El formato debe de traer ahí el copiado y pegado de la fracción tercera del artículo 3, en donde diga o explica que es un beneficiario controlador. De preferencia también, pues poner lo que está en el artículo 24, en donde dice que pues son el mismo para efectos de la ley. Y nosotros debemos de pedirle que él manifieste bajo protesta de decir verdad si conoce de la existencia de un dueño beneficiario o no. Normalmente van a contestar que no, pero no es obligadamente que contesten que no. Podrían contestar que sí. Existen casos en los que hay un dueño beneficiario y no está mal, ni es ilegal, ni es problemático. Nada más que si él manifiesta que sí hay un dueño beneficiario, tenemos que solicitar la información y la documentación. En caso de que no cuente con ella, lo debe de declarar. Entonces, pues ahí tendría que ser otro formato en donde declare que él no cuenta con la información y documentación del dueño beneficiario y en donde diga por qué no cuenta con ella, ¿no? Y esto pues ya es más complicado. Esto ya sería motivo de una inusualidad dentro del aviso que se envíe o inclusive hasta de un reporte de 24 horas, ¿no? Si el cliente usuario manifestara, no, pues a mí una persona me dio 1,000 pesos para que yo venga y haga esto y tal, pues ahí ya es un problema que pudiera llegar a pasar. Entonces habría que mandar el reporte de 24 horas, ¿no? Aquí es el artículo 14, perdón, no 24, el que lo aclara el reglamento. Y dice, para efectos del cumplimiento de lo previsto en la fracción tercera del artículo 18, se entenderá como dueño beneficiario al beneficiario controlador. Entonces, pues la propia ley sabe que hubo una confusión ahí entre estos términos. Sí hay una confusión porque no se explica con claridad qué es uno, qué es otro. Sí, Lidia, adelante. Hola Fausto, ¿qué tal? Soy Ricardo, no soy Lidia. ¿Qué tal, Estamos aquí Ricardo? compartiendo el teléfono porque andamos haciendo antesala para una junta. Buenas Muy tardes a bien. todos. Hoy una pregunta, y vamos a un caso real que tengo ahorita. ¿Quién firma la declaración de no conocimiento de un beneficiario controlador? ¿El representante legal o el beneficiario controlador tiene que venir? Pero normalmente esta cuate vive en Estados Unidos y no viene hasta acá a firmarme este documento, sino que lo firma su representante legal. Es por eso que mandó un poder para que el representante lo represente. Entonces, hay dos opciones que yo tengo. Una claramente es mandarle el documento por PDF y que me lo regrese firmado, pero no voy a verificar ni autentificar su firma. Esa es una opción.
La otra opción es que me lo firme su representante legal y que diga, sí, el dueño controlador es el cuate al que yo represento, pero ya su poder lo dice por sí mismo, ¿no? Y obviamente yo tengo copia del poder que acredita. Tan es así que él está firmando la escritura de compraventa. Entonces, ¿a quién le pido esta declaración? ¿El propietario es persona física o persona moral? No sé si me escuchaste, pero te pregunté si el propietario es persona física o persona moral. Sí, el propietario, el comprador es extranjero, norteamericano, persona física. Y Física. física, sí, Ok. es un cuate que va a El ser un fideicomiso. representante, el representante trae un poder, pero no es nacional, trae un poder de Estados Unidos, un power of attorney. Puede ser un power of attorney que lo redactamos nosotros y los mandamos a autentificar a Estados Unidos con todas las de la ley, o bien Ok. si él está de paso por Cozumel, nos lo firma en Cozumel y entonces designa, y usualmente designa a alguien de su confianza y ese alguien de su confianza es el abogado de mi empresa. Entonces mi pregunta es, ¿a quién le pido ese documento de declaración? ¿Al abogado de mi empresa en representación del comprador o le hago al comprador firmarlo cuando eventualmente lo vea o se lo mando y que me lo mande por Federal Express y ya tengo un documento Lo original mejor sería firmado? que te lo firme el propietario como tal, porque la persona a la que es la apoderada es un factor tuyo, no es un empleado tuyo, un trabajador tuyo. Es correcto. La más de las veces Sí, es alguien que trabaja conmigo y es el abogado. Normalmente el el propietario. poder nos designa a mí y a esta licenciada, porque bueno, siempre tenemos plan A y plan B, ¿no? Si ella está enferma, está de viaje, o yo estoy enfermo, estoy de viaje, siempre hay plan A y plan B, pero por default ella es quien firma, porque pues ella es la abogada, ¿no? No, lo Entonces, mejor sería que te lo firme él ok. y que Y él te diga que no hay un beneficiario contador, él va a ser el beneficiario de esa transacción. entonces, en algún momento del proceso que él me firme esto en un PDF, bueno, que imprima su PDF, que lo firme en original y que me lo haga llegar por mensajería, o bien en su próxima venida a Cozumel, pues que me lo entregue de viva voz en presencia, pues digo, no en presencia, de forma personal. Pero Es entonces la correcto. pregunta es, lo ideal es que lo firme el beneficiario controlador, no el apoderado. Sí y no, o sea, en este caso sí, porque el apoderado es un empleado tuyo, entonces no te ayuda en nada. Si fuera otra persona que no tuviera relación contigo, por ahí en el anexo 3 dice hasta el final que si se está presentando con representación de otra persona, pues tú ya de entrada sabes que él no es el beneficiario controlador, o sea, ya lo sabes. Y ahí Exacto. tendría que poner, ¿existe beneficiario controlador? Sí. ¿Lo podemos identificar y obtener esos documentos? Sí, claro que sí. Y vas a hacer dentro del mismo expediente de identificación los documentos del beneficiario controlador, pero sí te va a tener Correcto. que firmar los formatos. Entonces, es como dices, se los puedes mandar por correo, él los imprime, él los firma y te los puede regresar por correo sin ningún problema. Y No al eres final todo esto, sedatario. y al final todo esto se actualiza en la propia escritura pública, porque el Uh -huh, notario da fe de uh que -huh. viene el señor comprador a comprar, él es el beneficiario comprador, no lo declara, bueno, también se lo declara, pero en el aviso propio del notario de la notaría, no en el mío. Pero bueno, al final del día ahí se comparece el representante legal y quien se acredita con poder, entonces también queda reflejado en un instrumento público. Es Ahora nada más correcto. lo único que falta es la declaratoria esta de yo no conozco a ningún otro beneficiario controlador más que yo y pues me llamo comprador, como sea que se llame, y si él miente o omite, pues ya es él quien declaró y Tema de firmó. él. Entonces, Exactamente. entonces lo propio es que lo firme él, no el abogado o el representante legal, porque pues, el Es representante legal correcto. pues, al final del día ya se acreditó con un poder, entonces sí se entiende que el beneficiario es la persona a quien esa persona representa. O sea, creo que es un poco irrelevante tener el documento firmado por parte del beneficiario, perdón, del representante legal, quien a su vez pues, no es el comprador, él se ostenta como representante legal con un poder que lo acredita. Entonces sería Es correcto. redundante. Pregunta, para no incurrir en faltas o en omisiones, ¿crees conveniente tener que tener una declaratoria de esto también del representante legal en cada caso o omitimos ese? No está de más si está contigo. Entonces, en esa declaratoria podría decir que él está actuando en representación de esta persona y ya, o sea, Y no se va, está y de siempre más. va, sí, y mi abogada pues, va a ser siempre el mismo formato con todos sus datos, nada más va a cambiar de fecha y de a quién representa. Pero Sí, todos los y datos yo ya nada los tengo. más Uh-huh. ahí lo haría diferente del formato del beneficiario controlador, o sea, del que te va a firmar el propietario, yo haría diferente la declaratoria de tu abogado, o sea, haría algo donde lo mencione, pero no lo voy a poner en el mismo sentido, sino que ella de entrada ya está declarando que está actuando en nombre de tal persona y que él Sí, es el beneficiario uh-huh. controlador, el beneficiario real, el dueño real, el propietario real, puedes usar Ajá.
el adjetivo que corresponda De y hecho, ya lo anexas. la palabra idónea es el fideicomisario, porque por ser extranjero es compra a través del fideicomiso, es el fideicomisario titular. Con más razón. Entonces, en ese sentido Y ahí lo queda ya anexas. por todos lados. Y la última pregunta que tenía, vi que hay como 6 o 7 formatos distintos. Ya leí con detenimiento las reglas de carácter general y algunas son básicamente lo mismo. Lo único que cambia es si eres mexicano, si eres extranjero, si eres persona física, si eres persona moral. ¿Podemos universalizar o tiene que haber un formato para cada caso? Porque si no, va a ser un rompecabezas. A ver, agárrate el formato 27B. Entonces, hay forma en la que sea un formato universal y dejes en blanco lo que no haya competencia en llenar y pues No finalmente lo dices, oye, recomiendo. Sí lo puedes no, hacer, pero no lo recomiendo. O sea, ¿qué va a ser mejor? ¿Que te compres un traje que trae una medida universal o que te hagan un traje a la medida de tu cuerpo? Ahora, pues yo le no digo, son tantos formatos, o sea, no son tantos. Yo entrego 9 formatos en total. Entonces, una persona normal puede manejar sin ningún problema en el checklist, es decir, es el formato PF1. Ah, ok, saca PF1 y ese llena. ok. Es Sí, así de sencillo. yo ahorita los tengo universales, entonces habrá que partirlos en mexicano, extranjero, persona física, persona moral, y creo que los otros 3 o 4 ya eran para otras entidades financieras y cosas que no competen a mí, pero entonces voy a tener Esos 4 nunca los vas a formatos en usar. lugar de uno. Exactamente, y tienes que ver que vengan exactamente los campos que se necesitan. De entrada sí parece que pudiera ser universal, pero no es recomendable, porque vas a dejar campos en blanco. ¿Qué tal si se te confunde quién lo está llenando? ¿Qué tal si llena el que no debe y el que no y el que debe no lo llena? Son cosas que pueden pasar. Hay que Y otra pensar pregunta, también en la usabilidad y el usuario, pues no se va a tomar el tiempo ni la delicadeza de llenar. Hay que hacérselo lo más fácil posible. y Llénalo todo, güey. otra pregunta, nosotros normalmente se los llevamos prellenados y nada más ponen su nombre, firma y su nombre y la fecha, manuscrito. ¿Es bien esto o tienen que escribir ellos, nací en tal pueblo y mi número? Porque entonces eso te genera una necesidad de 25 minutos para que llenar cada formato y en un cierre de operación de compraventa ante notario, pues eso ya extiendes el cierre, en vez de ser un cierre de 30, 40 minutos, se hace de 3 horas y media. ¿Es necesario, obligatorio llenarlo a mano o es a discreción del usuario, en este caso Sí nosotros? se puede prellenar. En todo caso, tiene que firmarlo autógrafamente. Yo prefiero que cuando sea posible lo llenen ellos con su puño y letra, siempre que sea posible. Lo malo de eso es que a veces hasta su escritura puede ser ilegible, más si son extranjeros. Entonces te puede poner la dirección, por ejemplo, y tú no entender qué puso, ¿no? Entonces, sí está bien llenar los prellenados, no está prohibido Sí, tampoco, pero yo ajá. prefiero que lo llenen de forma autógrafa. lo que, Sí, lo que lo, es, lo que está pasando aquí es que tú piensas en toda tu comodidad, en toda tu eficiencia y en la del cliente, por supuesto, y estás en lo correcto. Sin embargo, aquí estamos con la autoridad. Entonces, si en algún momento hicieras algo y lo dices como lo estás diciendo ahorita, es que yo lo hice por velocidad y todo frente a una autoridad, la autoridad te va a decir, sí, pero está mal. O sea, a mí me tienes que entregar lo que a mí me tienes que entregar. O sea, si lo llevamos al absurdo sería, no, pues es mucho más fácil si no te pago impuestos, güey, porque así, no, sí, claro, de que es más fácil, es más fácil. De que lo puedas hacer, va a ser diferente. Entonces, sí lo puedes llevar así al extremo, pero teniendo como límite siempre el de la ley. Entonces, si te lo siguen firmando autógrafamente, no le veo mayor tema. Y te permite revisar y que la información se lea bien y todo, y eso es muy defendible. Tú lo puedes decir así. Sabes que lo prellenamos porque inclusive como tratamos con muchos extranjeros, algunas veces cuando ellos escriben, no es legible lo que escriben, entonces es mejor llenarlo así. Ah, bueno, está bien. y de forma supletoria lo que hacemos es, como parte de nuestro protocolo, también tenemos que en cada acto de compraventa se saca fotografía de todo el acto, con el señor firmando, el Eso está notario muy bien. atrás. Entonces eso es, oye, pues ahí está la foto, ahí está el notario. Entonces Eso hubo está un muy hecho bien. y aquí está acreditado con esta foto. Entonces está el señor firmando la escritura o qué sé yo. Vale, Eso gracias, está muy Jorge. bien. Muy bien, por nada, por nada. Eso está bien, o sea, toda la información extra que le pueden meter mientras no se comprometan en el manual a hacerla, porque eso es peligroso. O sea, si ustedes ponen en el manual que siempre van a sacar una videograbación del hecho, tengan cuidado porque lo van a tener que hacer. Pero si dejan en el manual nada más en algún lado que si hubiera alguna otra información de interés para la operación que se está realizando, ustedes la van a integrar al expediente, está bien y lo justifica adecuadamente. Continuamos. Esta es la pregunta de los 64,000. Esto es lo que hay que poner en el formato. Normalmente yo recomiendo que pongan esta fracción tercera del artículo 3 y el artículo 14 del reglamento.
Si se fijan, la fracción tercera del artículo 3 se salta directo a lo que es un beneficiario controlador. Ni siquiera nos habla de un dueño beneficiario, pero curiosamente la fracción tercera del 18, que en donde está la obligación específica, dice conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, pero en la ley PRP no está el dueño beneficiario definido, simplemente nos definió a beneficiario controlador y el parche que pusieron, el remiendo, fue ahí en el artículo 14, en donde dice para efectos del cumplimiento, a lo previsto en la fracción tercera del 18, se entenderá como dueño beneficiario al beneficiario controlador. Entonces aquí lo analizas y te dice, inciso A, por medio de otra es la persona o grupo que, por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de estos, ¿de qué estos? Pues de los actos y operaciones. Y es quien, en última instancia, ejerce derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. Ese inciso A le aplica bien al dueño beneficiario y al propietario real, pero la figura del propietario real no la van a encontrar en la ley PIORPI. Eso nada más está en las entidades financieras, por alguna razón, o sea, no por una razón especial, sino porque no la pusieron, nada más. Entonces, cuando es, por ejemplo, persona física, persona física, persona física, persona moral, es el inciso A al que le aplica. Ahora, cuando es persona moral al que el que se está siendo representado, entonces ahí le preguntas, pero ahí es donde va a venir otra confusión, porque es el inciso B. Ejerce el control de aquella persona moral que en su carácter de cliente o usuario lleve a cabo actos u operaciones con quien realiza las actividades vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. Tratándose de una persona moral, entonces una cosa va a ser el apoderado, el mandatario o el representante legal con el que estés tratando. Y otra cosa va a ser el beneficiario controlador. O también podríamos llamarle el propietario real. ¿Quién sería este beneficiario controlador o propietario real? Bueno, es la persona o grupo de personas que controlan a una persona moral y que pueda hacer una de esas tres cosas. Una de las tres, o dos, o las tres. Ese es el que es el verdadero dueño, es el propietario real de la persona moral. Ahora, ¿a quiénes identificamos? Te dice, por ejemplo, cuando tengas a una persona moral, tú vas a identificar al que tengas enfrente, a su representante, y ya está. No te pide que llegues a identificar a la persona propietaria real, al controlador, no te lo pide todavía. Probablemente lo modifiquen en el futuro. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque si el beneficiario real no es la persona moral, entonces debería de poner que sí tiene conocimiento y que no es la persona moral, que va a ser otra persona. Y esto normalmente no está prohibido, pero cuando se dé es muy probable que sea por malas prácticas. Por ejemplo, compras un vehículo, ¿no? Y el vehículo lo compra la persona moral, pero se lo va a dar a una persona física. Entonces, esa persona física es el beneficiario real. Ahora, él no te lo va a decir. Él te va a decir que no, que es la empresa, porque a lo mejor sí se lo da y él lo beneficia y tal, pero él no va a ser el dueño. Pero entonces aquí nos meten un problema porque la ley dice, y lo dice muy claramente, uso, goce, disfruta, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. Si fuera un caso todavía peor, en donde una persona moral compra un bien inmueble, lo paga, pero el propietario va a ser una persona física, pues ahí tenemos un problema. Y sí son cosas que de repente los clientes hacen o quieren hacer. Inclusive contablemente no está bien hecho. Entonces hay que tener cuidado. Y con esto se confunden muchísimo cuando es persona moral. No saben si hay o no beneficiario controlador. Entonces es realmente sencillo. Si el bien o servicio es para la persona moral, entonces no hay beneficiario controlador. Si no es para la persona moral, entonces sí hay beneficiario controlador. Ahora, como se lo dije hace rato a Ricardo, a veces llevar el ejemplo al absurdo nos permite arrojar luz sobre ciertas cuestiones. Vamos a suponer que para efectos de las actividades vulnerables, la ley nos pidiera que identificáramos a las personas que compren un pastel, ¿ok? Entonces, una persona moral nos compra un pastel y este pastel lo va a usar porque tiene un restaurante
y ese pastel lo va a partir en cachos y se lo va a vender a sus comensales. Entonces, ahí hay beneficiario real o dueño beneficiario, beneficiario controlador, no hay. El beneficiario controlador, ¿quién es? La misma empresa, el mismo cliente que es el restaurante, persona moral. Ahora, ¿qué tal si es una persona moral que se dedica a la construcción? Tiene maquinaria de construcción y la renta. Y nos compra un pastel. Ya se está muy absurdo mi ejemplo, pero está bueno. Y nosotros le preguntamos, oye, ¿y ese pastel para quién es? Si tú rentas maquinaria, ¿no? Ah, es que este pastel es para uno de mis accionistas. Él se lo va a comer, es su cumpleaños. Entonces, ¿ahí hay o no hay un beneficiario real? ¿Quién es el beneficiario real? Pues el accionista que se va a comer el pastel, ¿verdad? Una persona moral no se puede comer el pastel físicamente, literalmente, ¿no? Entonces, eso nos permite saber si hay o no un beneficiario real. Y acuérdense que la autoridad y la ley nos dicen que nosotros debemos de estar atentos y si vemos algo raro lo debemos de avisar. Entonces, esta parte del dueño beneficiario es algo que veo que muchos se saltan. Y es un tema sumamente importante, porque si estamos hablando de operaciones con recursos de procedencia ilícita, muy probablemente no estemos tratando y nunca tratemos con el propietario real, beneficiario real, dueño beneficiario, beneficiario controlador. Lo va a hacer a través de un prestanombres o de un interpuesto, un interpósito. Entonces, por eso es sumamente importante, porque ante un tema de tipo penal, esta declaración es básica, elemental. Luego vamos a la 12ª obligación, custodiar la información, la fracción cuarta del 18. Esta nos dice así: custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción o ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable. Estas cosas luego las leemos tantas veces que ya las damos por sentado, ¿no? Parte del ejercicio de lo que estamos haciendo en esta sesión y en este apartado es revisitar estas obligaciones que en teoría ya conocemos o ya no sabemos y reflexionarlas porque son a veces mucho más profundas de lo que pareciera. Entonces nos dice custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción. Y yo puse aquí abajo, o sea, nos tienen que arrojar luz. Estos verbos que pudieran parecer tan redundantes, pues no están de adorno, por algo los pusieron. Custodiar, ¿qué es custodiar? Todas estas son de la RAE. Guardar algo con cuidado y vigilancia. Con cuidado y vigilancia, no lo vas a dejar encima de las mesas, allá arrumbado en una caja, en una orilla, no. Guardar algo con cuidado y vigilancia. Luego te dice proteger, resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándolo, etcétera. Amparar, favorecer, defender a alguien o a algo. Y luego nos dice resguardar. Resguardar es defender, ¿no? Cautelarse, precaverse o prevenirse contra un daño. Y luego nos lo vuelve a poner. Este sí es como que una redundancia de proteger. Y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes creen que si tenemos nuestra información en el archivo y el edificio donde está el archivo se quema y se quema todo el archivo, ¿ustedes qué creen que pase? ¿Fue culpa nuestra o no es culpa nuestra la destrucción de esa información? ¿Quién dice? Sí, porque no resguardaste. Nada más protegiste, Exactamente. pero no fue suficiente. Entonces tendrías que tener redundancia y a lo mejor un backup en algún lugar. Completamente cierto. Completamente cierto. Entonces, ahí está clara la obligación. O sea, la obligación es resguardar, evitar la destrucción. Precisamente es lo que hay que tener. Porque la segunda o la 13ª es conservación de la información. O sea, tenemos que resguardar, proteger, custodiar, evitar destrucción. La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de manera física o electrónica por un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de la realización de la actividad vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan plazo diferente. No existen leyes de la materia de las entidades federativas. Ya está. Número 1, física o electrónica. Te dice que la puedes tener física o electrónica. No dice física y electrónica. Entonces, por obligación, tú podrías tenerla nada más en una. Por debida diligencia, yo las tengo en las dos. Y no solamente en las dos. Tengo la documentación en físico y aparte la tengo en electrónico. Pero sobre el electrónico,
tenemos una redundancia en los respaldos, efectivamente. Entonces, tengo 3 respaldos del electrónico. Tengo el físico y aparte 3 respaldos del electrónico. Prácticamente tendría que acabarse el mundo para que desaparezca esa información. Y si eso sucede, pues ya no nos va a preocupar demasiado. Y recuerden que el plazo de 5 años que tenemos es únicamente para temas administrativos. Esto también ya lo saben, se los he dicho muchas veces y ahora se los vuelvo a presentar por si no les queda claro. Tendríamos que atender ahí el artículo 102 y el 105 del Código Penal Federal. Para efectos administrativos, 5 años. Si llegara, por ejemplo, ahorita el SAT y quisiera revisar a una entidad que realiza actividades vulnerables y quisiera revisarle el ejercicio del 2014, pues muy probablemente no lo va a poder realizar, porque ya pasaron 5 años. Entonces, pues, ya ahí prescribió la facultad administrativa del SAT para revisar esa información, pero no así la de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Por este bello artículo, es el 105, y dice así: la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito del que se trate, pero en ningún caso será menor de 3 años. Acuérdense que el delito de lavado de dinero se pena con entre 5 y 15 años de prisión. O sea, 5 para 15 son 10, la mitad son 5. 5 más 5 son 10. Ahora, para financiamiento al terrorismo es de 15 a 40. Entonces, de 15 a 40 son 25, la mitad son 12.5 y deberías guardarlo para FT 22.5 años, por lo menos. Entonces, pues, por eso les digo, por lo menos 10. Por lo menos 10. ¿Y por qué por lo menos? Porque también los plazos de prescripción, el conteo de los plazos, pues es complicado. Los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos. En ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán: 1, a partir del momento en que se consumó el delito si fuera instantáneo; 2, a partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida si el delito fuera en grado de tentativa; 3, desde el día en que se realizó la última conducta tratándose de un delito continuado; y 4, desde la cesación de la consumación en el delito permanente. Entonces nosotros estaríamos por ahí de la fracción 3. Entonces, pues si fue una escrituración, pues el día de la escrituración, a lo mejor un mes después, y dale 10 años para adelante. Si es arrendamiento, pues el último mes en que estuvo vigente el arrendamiento, un mes después, por aquí del 17, y dale 10 años para adelante. Entonces, pues son términos que mejor ni contemos, ¿no? Luego tenemos la siguiente obligación, que es la número 14, y es facilidades a las visitas de verificación. Aquí les puse 2, la pura, la fracción 5 de la ley PIORPI, que dice nada más: brindar facilidades necesarias para que se lleven a cabo visitas de verificación. Y les puse también el artículo 64 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que es una ley que yo pienso que todos los empresarios deberían de conocer, por lo menos de manera resumida. Y dice ahí: los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor. Entonces, pues esta está muy, muy amplia. Obviamente no aplica en el sentido más amplio porque cada autoridad de ahí parte su facultad, pero no ahí termina. No es infinita. Si llevan un oficio a tu nombre debidamente fundado y motivado, pues estás pelas. Es el artículo 64, puro y duro. Tienes que brindarles el acceso y las facilidades. Entonces, pues acá es igual. Creo que es fácil de entender esta, pero esto más hay que explicarla. Luego viene la 15. Presentar los avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta ley. Esa, pues, como siempre les he dicho, es la obligación. A veces soy un poco dramático y les digo, es la menos importante de todas. No es que no sea importante, sino que si realizas una actividad de cumplimiento completa, digámoslo así,
es la más fácil, porque simplemente mandas el aviso, salvo que seas una notaría y tengas muchas operaciones. Entonces, pues sí es complicado para ellos, les sufren, les cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo. Si eres inmobiliario, pues es relativamente sencilla. Si es arrendamiento, pues es sencilla. ¿Cuántas operaciones vas a tener de arrendamiento que tengas que avisar, no? Pues una, dos, 10. Es relativamente sencillo. Ahora, aquí sí quiero hacer énfasis en una cosa, porque cuando ya hacemos un análisis profundo, o sea, cuando reflexionamos sobre la naturaleza de estas obligaciones, hay cosas como que se nos pasan por alto. Y ya, ya cuando realmente las dominas, pues te cae el 20, ¿no? Y mucha gente, pues lo dice, y me lo dice. Así de, oye, Fausto, sí, pues entonces trabajamos para la autoridad. Pues sí, prácticamente sí. Nosotros no investigamos, porque pues, no tenemos una facultad investigativa, pero juntamos datos que en algún momento dado pueden llegar a ser datos de prueba. Y no solo datos de prueba, también enviamos información que le permite a otra persona, autoridad, determinar si iniciará sus actos de investigación y eventualmente integrará una denuncia y perseguirá a un grupo de personas o a una persona. Eso es el aviso, pero es muy importante aquí hacer la distinción porque inclusive los contadores y muchas personas tienen mucho eso de que, oye, pero mis declaraciones de PL no son declaraciones. A mí me da un poquito así de cringe cuando lo dicen, pues porque mi mente se resiste a aceptarlo porque son dos conceptos diferentes. Entonces aquí está, por ejemplo, definimos primero qué es aviso. Esta es definición de la RAE también, porque la ley no define en ningún lado qué es un aviso, por lo menos no que yo conozca. El aviso, que viene de avisar, es dar noticia de algún hecho. Avisar es simplemente pues, dar una noticia, ¿no? Y en contraposición tenemos a la declaración. Son diferentes, no son lo mismo. La declaración es una manifestación formal que realiza una persona con efectos jurídicos, especialmente que hacen las partes, testigos o peritos en un proceso. Entonces, si lo queremos ver de manera simple, una declaración es o tiene un nivel de formalidad mayor que el aviso. Entonces, precisamente por esto, el aviso no es que no sea importante, sino que solamente es eso, un aviso. Oye, mira, te digo que pasó esto. Te estoy avisando que en fecha tal realicé una operación de este tipo con tal persona y superó el umbral que tú me dijiste que yo te avisara porque supongo que te interesan las operaciones que están por encima de ese umbral. Por lo tanto, te mando de manera resumida lo que hicimos. Imagínense que también dentro, o sea, que no tuviéramos que mandar avisos, que tuviéramos que mandar reportes y que tuviéramos que mandar un reporte en donde viniera toda la documentación y toda la información de la actividad. No, pues sería una cosa de locos, ¿no? Entonces, precisamente como no nos están poniendo la obligación del reporte completo, sí nos están poniendo la obligación de custodiar, resguardar, proteger y tener disponible la información para cuando la autoridad nos lo requiera. Entonces, pues, esto es algo que obviamente muchas personas, la gran mayoría de las personas, si no es que todas, pues no harían por vocación propia, ¿no? De, ¿sabes qué? Voy a guardar estos documentos por si en algún momento decidiera venir la fiscalía y quizás yo transaccioné con alguna persona que pudiera estar en los supuestos del 400 bis. Entonces, por precaución, voy a guardar todos estos documentos para que si la autoridad así lo necesita, tenga sus datos de prueba para poder perseguir y eventualmente obtener una sentencia condenatoria. Nadie lo piensa. No sucede, no pasa, entonces pues nos tienen que obligar a esto, ¿no? Pasamos a la siguiente obligación, la número 16. Y tenemos en esta obligación la designación del encargado de cumplimiento. El encargado de cumplimiento, recuerden ustedes, no es el mismo o no es la misma figura, ni es figura idéntica, ni es figura análoga al oficial de cumplimiento.
¿Por qué son diferentes? De entrada, porque se llaman diferentes. Eso es lo primero. ¿Por qué no les pusieron oficiales de cumplimiento? La verdad no lo sé. Yo creo que como había un régimen con menos obligaciones, o hay todavía, para las entidades que realizan actividades vulnerables, y todavía el tema del encargado de cumplimiento se siente como un mero formalismo, aunque no debiera de ser así, y ya hay muchas entidades que sí lo toman con mucha seriedad, pues la ley está diciendo, pues no son iguales porque no realizan lo mismo ni están obligados a lo mismo, entonces los voy a llamar de forma diferente, ¿no? Aquí en el artículo 20 de la ley PORPI nos dice del encargado de cumplimiento. Empieza al revés, ¿no? O quién sabe. Las personas morales que realicen actividades vulnerables deberán designar ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley. Yo creo que por eso le pusieron encargado, porque va a ser un representante que tenga a cargo el cumplimiento. Y en el caso de las entidades financieras, es un oficial, porque específicamente te dice que no debe de hacer otras actividades. Y aquí te está diciendo que además de sus actividades realizará las de ser encargado. Entonces creo que esa es básicamente la diferencia, ¿no? Y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá resguardarse en el artículo 38 de esta ley. Fíjense, 59 obligaciones teníamos, ¿verdad? Bueno, ya son 60. Esa de resguardarse no la puse como una. Entonces pueden ponerle un número más, cuya identidad deberá resguardarse. O sea, en teoría, si yo, por ejemplo, le pregunto a alguno de ustedes que vienen de una persona moral, les digo, oigan, ¿y quién es el encargado de cumplimiento? Y ustedes me dicen, ya estamos transgrediendo aquí el artículo 20 de la ley, así, de entrada. Entonces, parece lúdico, pero no lo es. Aquí, de hecho, la autoridad lo que está tratando es de cuidar la identidad de los encargados de cumplimiento y cuidar su identidad, su integridad, ya saben, porque no sería bueno que los que están involucrados en operaciones con recursos de procedencia ilícita supieran quiénes son los encargados de cumplimiento. No es bueno, ni deseable, ni algo que queramos de ninguna forma. Aquí les estoy poniendo qué es un compliance officer. En la ley, en la ley internacional o en el marco jurídico internacional, le conocemos como compliance officer. También por eso le pusieron oficial de cumplimiento. Esta figura de compliance officer no es nueva. Recuerden que aquí en el despacho, en Nexum Sau, nosotros nos especializamos en derecho preventivo. Esta es una rama del derecho que pues es muy nueva, que de hecho es tan nueva que ni siquiera es rama todavía. Yo la considero una rama, pero creo que soy el único en México que lo hace así. El derecho preventivo son como, si tú le preguntas a un abogado, oye, ¿qué es derecho preventivo? Te va a decir, puede ser que te diga, no, eso no existe. O puede ser que te diga, pues mira, depende. Si es mercantil, corporativo, pues serán cosas que puedas tomar para evitar que haya demandas y clausuras y multas y tal. Pero no es así, o sea, el derecho preventivo debería de ser una rama. No hay literatura al respecto en México. En Estados Unidos hay un libro por ahí de los 70s, únicamente. Es el único libro que he encontrado. No lo tengo, no lo encuentro, de hecho, no está en PDF y así. Y solamente lo he visto en físico y no es muy fácil de conseguir. Es una rama muy oscura, ¿no? Dentro del derecho preventivo existe el tema del cumplimiento normativo, que se llama compliance. Eso también es nuevo y está más o menos de moda. Entonces, el compliance empezó como en los 2000, que empezamos a oír de compliance, y esto no es otra cosa más que las entidades que realizan una actividad mercantil, ¿no? O una actividad económica, inclusive una actividad ni económica ni lucrativa como las asociaciones civiles o las OSFLs, verifiquen todo el marco normativo que les aplica y tomen medidas para cumplirlo de forma adecuada, ¿no? Entonces se llama compliance. Y dentro de esta figura del compliance, del cumplimiento normativo, pues está la figura del compliance officer. Aquí les dejé la definición de Investopedia, que es como un Wikipedia, pero económico legal. Está bueno, o sea, yo no satanizo el Wikipedia ni el Investopedia. Es un buen inicio de
de investigación no es un buen final de investigación. No está bien para empezar. Entonces aquí nos da varias definiciones de lo que es el compliance officer. Entonces nos dice ahí en la primera, el oficial de cumplimiento es un individuo que se asegura que una entidad, una compañía, cumpla con toda la regulación externa y los requerimientos legales, así como las políticas internas y sus lineamientos. Entonces, ese es el trabajo, esa es la esencia de lo que debe de hacer un oficial de cumplimiento. Verificar que se cumpla toda la normatividad externa y toda la normatividad interna y que estén bien armonizadas. Eso es una parte de lo que se hace en el derecho preventivo. Pero como les digo, todavía no hay nada. Esperemos que pronto haya un libro de derecho preventivo. Ahí si lo llegamos a publicar, pues se los paso para que lo vean, ¿no? Luego nos dice que los compliance officers o los oficiales de cumplimiento tienen la obligación hacia su entidad, hacia su patrón, para trabajar con la administración y con todo el staff, todo el personal de línea, para identificar y administrar los riesgos regulatorios. Como pueden ver, el riesgo es una cosa que ya no la van a olvidar nunca más en sus vidas. Como hay un riesgo de PLDFT, también hay un riesgo regulatorio, también hay un riesgo operativo, también hay un riesgo financiero, y las entidades deben de administrar este riesgo de forma adecuada. El riesgo no es una figura que sea desconocida, simplemente es una figura que no es muy reflexionada, ni tampoco debemos de hiperorientarnos al riesgo, ¿no? Por ejemplo, todas las personas pues tenemos riesgo de enfermarnos, de que nos dé un paro cardíaco, de tener un accidente automovilístico. O sea, el riesgo existe, es una probabilidad, ¿no? De hecho, el riesgo no existe, es una probabilidad. Lo que existe es la posibilidad de que nos pase algo, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo quiero minimizar el riesgo de estar involucrado en un accidente automovilístico, pues hay muchas cosas que puedo tomar o muchas precauciones para mitigar ese riesgo. Desde, por ejemplo, verificar que el mantenimiento de mi vehículo siempre sea adecuado y el vehículo siempre se encuentre en buen estado, hasta contar con un seguro que me permita contratar con una entidad ese riesgo. El contrato de seguro es un contrato muy chistoso porque lo que haces es que le estás transfiriendo tu riesgo a una entidad y la entidad te lo está comprando de cierto modo a cambio de una prima. Entonces las aseguradoras pues son negocios hermosos porque ahí llegan los actuarios, ¿no? Hacen sus modelos estocásticos y nos dicen, mira, de 100 de estas que vendas, la probabilidad de que el riesgo contratado se materialice en la realidad, pues es de 10, 11, 12, 15, 20. En función de esa probabilidad, tú fijas una prima. Con lo que cobras de las 100 primas, ¿alcanzas a cubrir esos hechos? Sí, y te sobra dinero, normalmente mucho. Excelente negocio, hermoso. Entonces, pues así tú empiezas a minimizar. Ahora, hay unos riesgos que te colocan en mayor vulnerabilidad que otros. Vamos a suponer que te encanta la copita y tú tienes por costumbre tomar 2 o 3 veces a la semana y en esas 2 o 3 veces te alcoholizas, ¿no? Pasas los niveles permitidos de alcohol y en todas las ocasiones, pues tú manejas. Entonces, ¿qué riesgo tienes? Pues tienes un riesgo alto de que te pase algo, ¿no? Entonces, pues el oficial de cumplimiento es el que debe de armonizar todos esos riesgos, ver cuáles son más probables, ver cuáles causan más impacto. No va a ser lo mismo chocar porque te explotó una llanta cuando ibas a tu trabajo que chocar porque venías alcoholizado y venías de exceso de velocidad y te quedaste dormido. La naturaleza de las consecuencias va a ser completamente diferente. Es exactamente lo mismo en un riesgo de PLD y en un riesgo operativo o en un riesgo normativo o en un riesgo financiero. Entonces, el oficial de cumplimiento, si fijan, trabaja con riesgo. Por eso no les debe de extrañar que el próximo año la UIF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les esté diciendo que ustedes tengan que hacer una metodología de análisis de riesgo para temas de PLDFT y lo van a tener que hacer como lo que ya les presenté, ¿no? Luego, en el último takeaway, nos dice que en el caso de que se presente algún incumplimiento, es importante que el oficial de cumplimiento tenga medidas disciplinarias apropiadas, listas, para evitar una futura recurrencia. Entonces, si ya pasó
algo que no queríamos que pasara o incluso no debía pasar, debemos de tomar medidas para que no vuelva a pasar. Por eso la autoridad nos dice, en caso de un incumplimiento y si se cumpliera de forma espontánea y sin requerimiento, pues se te va a pasar por alto, ¿no? Porque esa es la primera. Pero de ahí en adelante ya no te lo van a permitir, ¿no? Siguiendo con este tema del oficial del encargado de cumplimiento. ¿Qué pasa cuando no hay un encargado de cumplimiento? Nos dice allá el segundo párrafo. En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el cumplimiento de las obligaciones que esta ley señala corresponderá a los integrantes del órgano de administración o al administrador único de la persona moral. Entonces ahí está muy clarito. Nos está diciendo, si hay una persona moral que no ha nombrado un encargado de cumplimiento por lo que sea, porque se dio de alta y se les pasó a nombrarlo, entonces estas labores recaerán sobre el órgano de administración o el administrador único de la persona moral. Ya está. Entonces aquí, pues no hay mucho para dónde hacerse. Ahora, algo que normalmente esto pues lo decimos y pasa sin pena ni gloria. Sin embargo, y en este caso muy en especial y muy en particular, lo que les quiero traer para su amable consideración y reflexión es lo que se contiene en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Acuérdense que hace algún tiempo teníamos, o más bien realizamos una modificación a nuestro sistema penal. Actualmente nuestro sistema penal es oral acusatorio. Bajo este nuevo sistema penal se privilegia la presunción de inocencia, salvo en los delitos en que no, que los han ido aumentando con el paso del tiempo. Y pues el proceso es oral, no predominantemente oral, es completamente oral. Entonces ahora cuando hay un tema penal, pues ya te pasan con un juez de control y luego vas con otro juez de control y luego vas con otro juez que es el que ve el fondo y así, todo es oral, todo es oral. Ahora, con este nuevo sistema también llegó un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes, por ejemplo, algo que veíamos mucho es que los retenes son ilegales y que a ti la autoridad no te puede detener, no te puede revisar, no te puede... En teoría sigue siendo cierto, en teoría, pero con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahora ya es un criterio aceptado que si la autoridad cuenta con indicios o cuenta con elementos suficientes para detenerte y revisarte, lo puede hacer sin que medie una orden, ¿no? Eso está en el Código de Procedimientos Penales. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque hay algunas personas que creen que saben de temas penales y creen que lo que han oído o algo así es la realidad y luego se encuentran con que la realidad es completamente diferente, ¿no? Yo en lo personal no sé de temas penales, entonces prefiero investigar cuando hay que conocer o saber algo o preguntarle a alguien que sí sepa de temas penales. Entonces, pues aquí es como en todo, ¿no? Si creen que alguien sabe mucho de algo, pero no es especialista, ni lo practica, ni lo ejerce, ni lo ha visto, pero su compadre, su amigo, su primo sí, entonces pues no sabe, o sea, den por descontado ese conocimiento. ¿Por qué todo este choro? Porque ahí el artículo 20 en el segundo párrafo dice que si una persona moral realiza una actividad vulnerable y no nombra un encargado de cumplimiento, la responsabilidad recae sobre el órgano de administración o el administrador único. Y pasa algo, eventualmente podremos llegar al supuesto del 421. Y el 421 ahí está muy autoexplicativo porque hasta le pusieron título, no es tan relevante que le pusieron título. Y se llama Ejercicio de la Acción Penal y Responsabilidad Penal Autónoma. Dicho en otras palabras, responsabilidad penal de la persona moral. Antes las personas morales no podían cometer delitos porque no existen, pero que creen, sí los pueden. Inclusive hay hasta una responsabilidad patrimonial. Inclusive se han ganado casos de responsabilidad patrimonial contra el IMSS o contra el ISSSTE, imagínense. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre.
por su cuenta, en su beneficio, o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. ¿Sí se dan cuenta cómo aplica esto así, pero ni mandado a hacer a lo que estamos leyendo del encargado de cumplimiento? Ya hasta ahí José Ángel ya casi se ahoga de leer el 421 de responsabilidad patrimonial de las personas morales. ¿Sí ven cómo cae así directo? Por si tenían la duda. Fíjense cómo dice ahí al final de la primera parte, ¿no? Existió inobservancia del debido control en su organización. ¿Qué creen que puede pasar si en algún caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el que realiza la actividad vulnerable es una persona moral y esta persona moral pues es omisa completamente, ni se dio de alta, ni tiene encargado de cumplimiento, ni nada? Y pues resulta que la fiscalía pues empieza a investigar y encuentra eso. ¿Qué creen que va a hacer? O sea, ¿qué creen que le faculta este 421 a la autoridad? ¿Se dan cuenta que le faculta? Sin necesidad de pensar mucho más. Ya son responsables. De entrada. Y ahí está el segundo párrafo del 20 y el 421. Sí, que pueden decir que lo hicieron a propósito para encubrir algo que estaban viendo. Tan así, tan fácil. De hecho, es interesante que lo digas, ya son responsables. Yo lo sustituiría por un término penal. Ya estarían acusados de un delito, ya serían presuntos culpables, aunque como tenemos un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, son presuntos inocentes, ¿no? Hasta que no se pruebe lo contrario, pero pues ya sabemos que en delitos graves como estos, esa presunción realmente no vale porque hay prisión preventiva oficiosa. Entonces, tengamos muy en cuenta esto. De hecho, esto yo se lo voy a enviar ahorita a uno de mis prospectos que andábamos platicando eso ayer, precisamente lo voy a copiar de la pantalla. Ahí está, se lo voy a mandar. Ahora, espérate, pues. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las personas físicas que realizan una actividad vulnerable? Pues ahí el mismo artículo 20 pues nos lo dice claritamente. Las personas físicas tendrán que cumplir en todos los casos, personal y directamente, con las obligaciones que esta ley establece, salvo en el supuesto previsto en la sección tercera del capítulo 3 de esta ley. Tan, tan. Entonces, yo les pregunto, ¿un notario? ¿Quién es el encargado de cumplimiento de un notario o de una notaría? El titular de la notaría. Correctamente. El titular de la notaría y nadie más. Si hacen obligatorio la certificación del encargado de cumplimiento, que la van a hacer obligatoria, ¿quién creen que se va a tener que certificar? El notario. El notario. Y yo les pregunto, ¿y los notarios se van a certificar? ¿Vieron la nota de hoy? No, yo no la vi. Sí, la de los notarios, no, que esta señora Olga Cordero, Sánchez Cordero, no haya cumplido. No sé si haya sido esto lo que, no creo que no, pero bueno, tenía que dar cumplimiento a algo más. Sí, es de esto. Su patente hasta en tanto no de cumplimiento. Y ella, de hecho, no. Como está de licencia porque anda trabajando en el gobierno federal, entonces que hasta que no regrese a la notaría no va a continuar con el trámite que dejó pendiente, suspendido. Sí, nada más ahí hay que puntualizar, porque igual desde ayer salió la bomba y precisamente estaba ahí en la notaría 30 y ahí nos pusimos a chismosear. Y no les cancelaron el registro ni les quitaron la patente, pero les voy a decir por qué sí es importante y por qué sí podríamos llegar a eso. SAT cancela registro a notaría, de Sánchez Cordero y a 1000 fedatarios más. Lo que pasó es que los notarios tienen una facilidad por ahí que les dio el SAT. Y lo que hizo el SAT fue que les canceló las cuentas.
¿Qué cuentas? Ah, pues las cuentas que les canceló son las de las inscripciones. Entonces, los notarios tenían la posibilidad de inscribir, no tenían, tienen la posibilidad de inscribir a personas en el RFC. O sea, ya ven que cuando tú te quieres dar de alta en el registro, vas al SAT y te das de alta. Pero, por ejemplo, si alguien no se vende una propiedad y no está dado de alta, el notario lo puede dar de alta. El SAT les dio esa facilidad a través de un sistema que no está en el Declaranot precisamente. Entonces, lo que hizo el SAT es que seguramente pues hay irregularidades, han de tener que mandar avisos y no los mandan, etcétera. Miren, 50% no cumplió con la entrega de la documentación de las inscripciones que realizaron, por lo que serán notificados y cancelados. Entonces, esas notarías que les cancelaron no van a poder ya continuar haciendo eso. Y entre ellas, pues estaba la de Olga Sánchez Cordero, ¿no? Entonces, aquí la tienen, miren, yo no quiero ventanear a nadie, pero pues esto es información pública y pues aquí están de todos los estados, ay, de Quintana Roo también hay, y no solo notarios, también hay corredores públicos. Afortunadamente, ninguna de las notarías, que son muy pocas con las que trabajo, y ninguna de las corredurías está en este supuesto. Pero miren, son varias. ¿Ya vieron? Entonces, pues, imagínense de por sí ya toda esta responsabilidad que tienen los notarios y luego todavía los vamos a obligar a que se certifiquen. Entonces, es muy probable que para los notarios exista la posibilidad de que les permitan tener un encargado de cumplimiento, nombrar un encargado de cumplimiento. Yo creo que no estaría mal, no sería incorrecto. Ahí se los pongo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene este párrafo para las funciones de fe pública que son designadas también como actividades vulnerables? ¿Ustedes creen que sería bueno que tuvieran encargados de cumplimiento o no? Algunas notarías son muy chicas, otras notarías son muy grandes, la responsabilidad es muy grande, ya tienen la fe pública ahí. Entonces, pues, no lo sabemos. Pero de qué es un tema, es un tema. Pues yo creo que van a tener que implementar que alguien sea el encargado de cumplimiento en las notarías, sobre todo las muy grandes, porque hay notarías que tienen 30 o 40 abogados y hacen derecho corporativo, mercantil y demás, pues no se van a dar abasto, el notario no va a tener tiempo de hacer todo eso él. Al igual que en los bancos normalmente hay una cosa que se llama la mesa de control y adentro de la mesa de control está el equipo que tiene una cabeza y ese es el encargado de cumplimiento del banco completo, pero pues es un equipo de personas, si no, no se daría abasto un banco con todos los requisitos que hay que cumplir. Entonces es una división del banco que tiene una cabeza, que es el encargado de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, pero todo eso se maneja como una división que se llama mesa de control. Entonces, yo imagino que dependiendo del sapo la pedrada, las notarías más grandes tendrán que implementar esto también, ¿no? Tarde o temprano. Bueno, las inmobiliarias, del tamaño que seas, es el tamaño de la obligación y responsabilidad que tienes que cubrir. Entonces, pues, necesitas el equipo de personas, ¿no? Hay gente que hace su propia contabilidad, porque, pues, bueno, tienen 3 o 4 movimientos al mes, y hay otra gente que tiene que tener un equipo de contadores, pues, finalmente, pues, no te das abasto, ¿no? Tienes que tener de acuerdo. Entonces, yo creo que va a ir en proporción del tamaño de la empresa, o de la notaría, perdón. Es lo que yo creo que sería lo lógico. Sin embargo, no es garantía y en la práctica no funciona de esa forma. O más bien en la ley, porque en la práctica sí funciona de esa forma, quiero decir. En las entidades financieras es exactamente como lo dice Ricardo. En los bancos, por ejemplo, que son grandísimos, hay un oficial de cumplimiento. O sea, BBVA Bancomer tiene un oficial de cumplimiento, nada más. Y ese oficial de cumplimiento hace exactamente la misma chamba que hago yo en el centro cambiario, igualita. No hace más, no hace menos, no tiene más responsabilidades, no tiene menos responsabilidades. ¿Qué es lo que tiene? Un volumen inhumano de operaciones que revisar. Entonces, como dice Ricardo, pues una sola persona de oficial de cumplimiento en un banco, pues sería imposible, o sea, simplemente es imposible. Pero, por ejemplo, vean hasta dónde puede llegar la inflexibilidad. Cuando pusieron el oficial de cumplimiento, los bancos dijeron, bueno, ¿y qué onda? Vamos a tener un oficial de cumplimiento por ciudad, por región, y la comisión les dijo, no, es uno, güey. Oye, pero la chamba es uno, me vale queso. Entonces, lo que hacen es que tienen oficiales de cumplimiento regionales, pero no están nombrados ni aparecen ante la comisión, o sea, no se avisa a la comisión que son.
y el acceso al Citi lo comparten. Entonces, hagan de cuenta que el oficial de cumplimiento se los comparte, hacen contratos de confidencialidad y y se comparten ese usuario y así lo manejan. Y en cada banco, como dice Ricardo, pues hay por ahí una mesa de control. Creo que no es por banco, no sé. Es como por distrito o circuito de sucursales. Y pues esa es la manera en que hacen su cumplimiento. No creo que la ley defina y diga, bueno, para los grandes es esto, para los chicos es esto. O sea, no creo que eso ni siquiera lo contemple la ley. La ley va a ser una encargada de cumplimiento y si acaso dirá, y los notarios públicos podrán nombrar a una persona como encargada de cumplimiento, probablemente. Es lo que esperamos que la ley haga en algún momento de la vida, ¿no? Luego, abstención de realizar operaciones. Esta a veces pasa igual sin pena ni gloria, ni la conocemos, ¿no? Fíjense bien, dice el artículo 21, los clientes usuarios de quienes realicen actividades vulnerables les proporcionarán a estos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta ley establece. Quienes realicen las actividades vulnerables deberán abstenerse sin responsabilidad alguna de llevar a cabo el acto o operación de que se trate cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación a que se refiere el párrafo anterior. ¿Esto qué significa? Significa que si a una persona le decimos, fíjense bien, aquí tienen la salida, esta salida también la tienen los notarios. ¿Qué pasa si yo le pido a un cliente que me dé información y no me la da? ¿Qué pasa si es una compraventa, ¿no? Y yo le estoy diciendo, oye, mándame eso y no me lo quiere dar? Pues de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 21, yo inclusive estoy obligado de realizar la operación. Yo me debo de abstener de realizarla. Entonces, imagínense qué cosa, ¿no? Esta es una obligación que no conocen mucho y está ahí en el 21, ¿no? Entonces, aquí les dejo la primera pregunta de tarea. ¿El entregar documentación o información falsa de forma dolosa constituye un delito? Ahí investiguenlo y lo platicamos en las sesiones siguientes. Algunos seguramente ya sabrán, pero si no, los demás investiguenlo. 247, fracción 2 del Código Penal. Proporcionar información falsa a una autoridad distinta a la judicial es penal, es delito. Y en este caso no somos una autoridad, pero el oficial de cumplimiento se ostentaría como una autoridad, imagino, ¿no? Bueno, ese no es el delito que le aplica, pero sí es delito. Sí es delito, pero no es ese el delito que le aplica. Pues bueno, el falsedad en declaraciones, testimonios o presentación de documentos es delito. Entonces, nosotros realmente como oficial de cumplimiento lo que tenemos que hacer es vigilar que se reúnan los requisitos y los archivamos, pero no estamos nosotros siendo sujetos de identificar si son veraces o no. Realmente eso ya no es competencia de nosotros. Nuestra labor termina en reunir los requisitos, que son los documentos de información, las protestas bajo protesta y verdad y los documentos firmados. Pero ya la autenticidad de los documentos, ni siquiera del notario es responsabilidad, porque posiblemente el notario da fe, ahora sí que de buena fe, de que el testimonio que se presenta es bajo protesta y verdad, que los documentos que se presentan son originales, ¿no? Es correcto, es correcto. Nuestro trabajo es nada más recabar los digo, salvo que fueran notoriamente falsos, ¿no? Pero pues si te entregan una credencial del INE con una foto y con otros datos, pues tú no sabes ni que lo conocieras, ¿no? Como para saber que no son sus datos o no es un nombre real. Entonces, ahí sí no. El artículo que tú refieres del Código Penal Federal es ante autoridades. Nosotros no somos una autoridad y no es el que le corresponde, pero sí es un delito. Entonces, es algo pues muy similar o muy parecido. Entonces, para estos casos, por ejemplo, de leyes especiales o de leyes específicas, normalmente la autoridad lo hace bien, o sea, los mismos legisladores del Congreso. Como es un delito similar, o sea, ya tengo en el Código Penal Federal uno que es falsificación de declaraciones de documentos tal, pues hacen un delito análogo dentro de la propia ley especial. Y ahí es en donde está. Y el sentido, pues, es básicamente el mismo.
Ahí esto ya es un tema muy penal, pero si el tipo penal no se ajusta perfectamente bien a la acción, entonces no hay delito. Por eso sí son cuidadosos con la parte de la tipificación de las conductas. Y lo vamos a volver a ver en otra sesión, no se preocupen, no se quedarán con la duda. Luego tenemos presentar avisos, temporalidad. Aquí está el artículo 23 y ahí es donde, si se fijan, el artículo, la fracción cuarta, me parece, del 18 es en donde viene la presentación de avisos, ¿no? Y de ahí después nos saltaríamos al 23, aunque parece que sigue siendo la misma obligación, tiene matices distintos. El artículo 23 dice, quienes realizan actividades vulnerables previstas en esta sección presentarán ante la Secretaría los avisos correspondientes a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda, a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y sea objeto de aviso. Pero acuérdense que en algún momento instrumentaron la facilidad de que tienes el 17 más X número de días, dependiendo del sexto dígito numérico de la clave del RFC. Entonces, si tu RFC es 180905, entonces tú dices, ok, pues mi sexto dígito numérico es 5, yo tengo del día 17 más 3 días hábiles. Al que le va bien es al 9 y al 0. Esos tienen 17 más 5. Y el 1 y 2, 17 más 1. Entonces, pues tenemos esa misma flexibilidad del calendario Saturn, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos la temporalidad. También recuerden que una cosa es extemporáneo y otra cosa es omiso. Un aviso extemporáneo, vamos a suponer que estamos en el mismo ejemplo, ¿no? Yo sigo el 5. Entonces, yo tengo que presentar el día 17 más 3 hábiles. Entonces, máximo, yo tengo que presentar el 20 y a lo mejor algunas ocasiones el 23. Vamos a suponer que es para el próximo mes de octubre. Entonces, yo tendría que presentarlo el 17 de octubre para empezar. Es 18 el día hábil, ¿no? Pero aquí es 17 más 3, no dice 17 hábil más 3. Entonces sería 17 más 3 el 20 miércoles. Yo tengo máximo el 20 para presentarlo. Vamos a suponer que yo el 20 no presento mis avisos. A partir del día 21 ya se va a considerar extemporáneo a cualquiera de los días que yo lo presente, pero eso hasta el día 20 de noviembre, que cae en sábado, así que lo correríamos al 22. Si yo lo presento todavía el día 22, mi aviso seguirá siendo extemporáneo. Si yo ya no lo presento el 22, ese aviso se va a considerar omiso. No importa si lo presento el 23 o cualquier otro día después del 23. Entonces, acuérdense que hay una multa para extemporaneidad y otra multa para omiso. El extemporáneo puede ser entre 16,000 y 160,000 y el omiso entre 834,000 y 5 millones de pesos, o entre el 10% y el 100% de las operaciones que no se hayan avisado. Entonces, pues ahí es donde está el peligro gigantesco, ¿no? Que se te olvidó avisar el del mes en donde vendiste la casa de 10 millones de dólares. Buena suerte. Y te están revisando, ¿no? Sería así una pésima suerte que pasara algo así, ¿no? Luego tenemos la presentación de avisos por medios electrónicos. Nos dice, la presentación de los avisos se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría. Esto parece obvio, pero no lo es. Porque vamos a suponer que a lo mejor se te pasó mandar el aviso y tú dices, ¿sabes qué? Voy pasando acá por afuera de la Secretaría de Hacienda, voy a dejar el aviso en físico. No se puede. El aviso solamente se puede presentar por medios electrónicos. Inclusive nos pasó una vez en el centro cambiario que uno de los reportes se fue incompleto. Entonces fue un rollo y terminamos contactando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contactamos a la UIF y la UIF así de, oye, nuestro aviso se fue incompleto, ¿no? Y la UIF, pues, ¿qué hago? Y la UIF, checa la ley, ¿no? Casi. Oye, pero te lo mando, cheque la ley. Oye, pero ¿a dónde te lo remito? Checa la ley. Entonces, pues al final terminamos mandándolo así en un CD a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a la UIF. Pero pues sí nos lo
nos lo observaron por ahí en algún momento de la vida y como fue espontáneo y tal, pues no pasó a mayores. Pero sí hay que ser muy, muy, o sea, para los que estamos en entidades financieras, don Carlos sabe, o sea, ahorita que acabo de decir que se fue ahí incompleto un reporte, don Carlos le ha hablado no, porque acá te quitan el número de registro, te multan, te metes en problemas graves, graves, graves. Las multas en Comisión Nacional Bancaria de Valores, la más barata es de 70,000 pesos. Es de ahí para arriba. Luego en el portal antilavado nos dice, quienes realicen actividades vulnerables y no hayan llevado a cabo actos o operaciones que sean objeto de aviso durante el mes que corresponda, deberán remitir en el formato oficial un informe en el que solo se llenarán los campos relativos a la identificación de quien realice la actividad, el periodo que corresponda, así como el señalamiento de que en el periodo que corresponde no se realizaron actos o operaciones. Entonces, es al que la gente dice, el en ceros, pues no es en ceros, es sin operación. Le podemos decir en ceros, si quiere. Entonces, pues se va en ceros. Ahora, aquí hay otra palabrita interesante que también es por lo que les puse este párrafo, y es informe. Entonces, otra vez, una declaración es una cosa, un aviso es otra cosa, un informe es mucho menos que un aviso. Entonces, el informe es, pues en este caso, para las declaraciones o los avisos sin operaciones. Entonces, el informe es nada más como una pieza de información, valga la redundancia, que estamos enviando a la autoridad y listo. Luego tenemos presentar avisos, datos generales, mismo 24. Dichos avisos contendrán respecto del acto de operación relacionados con la actividad vulnerable que se informe lo siguiente: los datos generales de quien realice la actividad vulnerable, los datos generales del cliente, usuario o del beneficiario controlador, otra vez en lugar de dueño dice beneficiario controlador. Está bien. Y la información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el 18 fracción segunda, que es la fracción de preguntarle a qué se dedica y basarnos, entre otros, en los avisos al RFC. Y el número 3 es descripción general de la actividad vulnerable sobre la cual se dé aviso. Entonces, acá la reflexión es: ¿qué relevancia tiene el aviso para la autoridad en el marco de las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita? ¿Qué relevancia tiene el aviso para la autoridad? Cuando realizamos una actividad vulnerable, es muy común que, y más si estamos en un estado de negación o de que nos está dando el loquerón porque vemos que es mucho, que no está bien o nos preocupa o nos da ansiedad, etcétera, pues nos introyectamos completamente en nosotros o en la entidad y no vemos todo el contexto, ¿no? Y el contexto es muy bueno porque el contexto nos brinda perspectiva. Entonces, ¿qué es el aviso? ¿Qué es para la autoridad? Para mí el aviso lo concibo yo que es para la autoridad lo que es un síntoma para un doctor. Entonces vamos a suponer que tú te sientes mal o te duele algo, te sale una ronchita rara, sientes una bolita extraña, tú no sabes qué es. Tú eres el paciente. Entonces tú vas con un doctor y el doctor pues te ausculta, te revisa, te observa, te valora, te pregunta, indaga, quizás te mandará a hacer pruebas, pero el primer punto, el primer aviso o el aviso en este caso va a ser ese síntoma. Entonces, estos avisos que nosotros mandamos, hagan de cuenta que son síntomas. Yo pienso, porque no es información pública, ni tampoco se explica con claridad, pero sí se ha dicho que, pues imagínense el volumen de información que recibe la UIF. Materialmente es imposible que esté una persona revisando todos los reportes y todos los avisos que generamos, todas las entidades que realizamos actividades vulnerables en México. Luego entonces seguramente tienen por ahí un robotcito y anda ahí checando y tendrán un algoritmo, ¿no? que vea estos síntomas y ese algoritmo pues irá avanzando respecto del tiempo, ¿no? Yo creo que ya debe ser bastante sofisticado si lo tienen, porque pues eso de la inteligencia artificial es algo que está mucho más presente en la actualidad de lo que pensamos. No es la versión dramática romántica del Terminator, ¿no? Sino que pues ya hay software que va aprendiendo, o sea, esto es pues es una realidad, ¿no? A lo mejor todavía no estemos en el punto en que una computadora adquiera conciencia de que existe, ¿no? Y pase la prueba de Turing.
pero sí estamos en el punto en el que un software aprende, ¿no? Los motores de búsqueda como los de Google y YouTube y tal, pues lo prueban, ¿no? Los algoritmos de las redes sociales lo prueban. Inclusive hay por ahí hay un autor muy famoso en estos últimos años que se llama Yuval Noah Harari, que es israelita. Tiene 2 libros muy famosos, el Homo Sapiens y Homo Deus, más bien Sapiens y Homo Deus. En Sapiens es una breve historia de la humanidad, es buenísimo, y Homo Deus también porque él se enfrenta de cara al futuro. Entonces, una de las cosas que dice que van a pasar en el futuro, o sea, que él cree que van a pasar en un futuro ya muy cercano, es que nos van a diagnosticar, ya no doctores de carne y hueso, sino nos va a diagnosticar una inteligencia artificial, una computadora. Imagínense que entrenamos una computadora para detectar cáncer. Pues el primer caso que le demos, pues a lo mejor no va a tener éxito, pero imagínense que pasan 2 o 3 años y metemos la información de todos los diagnósticos de cáncer hechos en todos los consultorios por todos los doctores del sector salud en México. Y este sistema está aprendiendo, entonces pues va a llegar un momento en que fácilmente va a superar a cualquier doctor para diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues, es el mismo caso. Es el mismo caso de el aviso. El aviso para la autoridad tiene nada más esa información, esos datos generales, y con esos datos la autoridad decidirá si te manda a hacer un laboratorio, si te manda a hacer una resonancia magnética, si manda a hacer una radiografía, o inclusive a lo mejor es tan evidente la enfermedad que pues de inmediato se va a ir al tratamiento, ¿no? Y va a integrar una denuncia y va a perseguir y tal. Entonces, esa es la relevancia del aviso. Por eso al principio les decía, no es que sea importante, sino que el aviso es más bien consecuente. Si estás avisando sin operaciones y tienes operaciones, imagínate el riesgo en el que estás. Imagínate que tienes operaciones y no las avisas porque pues, te da flojera cumplir, lo que sea. O tú nada más crees que lo importante es el aviso y le dices a tu contador que te echa la mano, mándalos sin aviso, o sea, ya, mándalos ahí en ceros. Mándalo en ceros para que no haya tema ahí. Imagínate el riesgo en el que te estás poniendo. Y en una de esas operaciones, pues, hay recursos de procedencia ilícita y te llega la fiscalía y te dice, oye, ¿por qué no la avisaste? No, pues, no te va a decir, mira, no te preocupes, yo sé que porque te da flojera y sé que porque pues, las obligaciones están muy fuertes. Yo sé que tú tienes muchísima chamba, ser empresario es muy difícil en México, yo sé, o sea, no hay problema, yo te entiendo. No te va a decir eso, te va a decir, te vas, estás en el supuesto, ¿no? Luego dice, restricciones al uso de efectivo. Esa es la número 22. Esa también es una muy conocida, muy manejada, muy malentendida y poco reflexionada. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos o operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos en los supuestos siguientes. Entonces, ¿para quién es la prohibición? Es pregunta. Pues para una de las partes que adquiera un derecho, ¿no? Cualquiera que sea, o que intercambie una cosa por dinero. Uh-huh. Sí, porque por ejemplo aquí había gente que creía, no, o sea, ellos no pueden pagar, pero yo sí lo puedo recibir. Y así de, güey, neta, ¿no has leído el 32? Te lo leo. Queda prohibido dar cumplimiento a liquidar, pagar, así como aceptarla. Entonces la prohibición es tanto para una parte como para la otra, es para las dos partes. Entonces, está mal el que paga y entrega como el que se da por pagado y recibe. Los dos están en el supuesto. Esto es así lo primerititititititito que nos debe de quedar claro. Oye, yo soy un desarrollador inmobiliario, acabo de detectar que una de las personas que me está comprando un inmueble me hizo un depósito en efectivo en ventanilla bancaria por $1,000,000. ¿Qué hago? Pues primero te vas al 32 y con eso le vas a decir, oye, me depositaste, sí, es que no te puedo recibir ese pago. ¿Por qué? Porque el artículo 32 de la ley lo prohíbe. Oye, pero ya te lo pagué, ¿cómo le vamos? No, el artículo 32 lo prohíbe. Y luego el reglamento nos dice que si fuera necesario devolver o cancelar, que se haga en la misma forma en la que me pagaste. Entonces vamos al banco, voy a sacar el efectivo y te lo vas a llevar. ¿Estamos? Estamos, perfecto.
Entonces, ahí se respetó la prohibición. ¿Qué sucedería si esta persona le deposita en efectivo o peor aún se lo da? El desarrollador dice, no pasa nada, y van a escriturar. Y el notario dice, oye, ¿cómo pagaron? Ah, pues fíjate que me pagó 1,000,000 de pesos en efectivo, porque hay gente desvergonzada. ¿Qué debería decir el notario? Está prohibido lo que hicieron, no les voy a escriturar la operación. Oye, pero es que el otro notario sí lo hace. Adelante, vaya bien, muchacho. ¿Quieren que les escriture? Devuélvele el dinero en la misma forma en la que te lo pagó y págale a través del sistema financiero o respetando los límites. Devuélvele 1, acéptale 700, págale los 300 por transferencia y así lo voy a identificar en mi escritura, porque es obligación. ¿Ok? Entonces, aguas con las restricciones del efectivo. Las restricciones están sencillas porque no son universales. Este artículo, inclusive cuando empezábamos a discutir sobre él hace algunos años, había quien decía, es que esto solo aplica para los de vulnerables. No es para todos, ¿eh? O sea, este artículo es para todo mundo que esté dentro de una operación de actividad vulnerable, no solo para el de la, porque había quien decía al revés. No, la obligación es para el vulnerable, para el cliente no, claro que es para los dos. Es que está muy obvio. Entonces, después vienen los umbrales de restricción. Los umbrales de restricción, pues, son varias fracciones, son 7 fracciones, si no me falla la memoria. Y está fácil porque los umbrales es uno u otro. La fracción primera, que es constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, es 8,025 UMAS. Ya está. ¿Cuánto es lo más que puedes pagar en efectivo? 700,000 pesos. Por un derecho real sobre un bien inmueble. Nada más. Nada más. Para las otras actividades son 3,210 UMAS, que son 287,680.20 pesos. ¿Y qué actividades son? Vehículos, aéreos, marítimos y terrestres nuevos usados, ya saben. Relojes, joyería, metales y piedras preciosas. Arte. Boletos para participar en juegos con apuestas, concursos o sorteos, así como entrega de pagos o premios. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, la Lotería Nacional no debería de pagar un premio de 300,000 pesos en efectivo. Según entiendo, ya creo que no pagan ningún premio en efectivo. Si tienes una aplicación, creo que hay unas aplicaciones por ahí de pronósticos, automáticamente la aplicación, cuando te das de alta, como puedes comprar saldo, pues das de alta una cuenta y cuando ganas un premio te lo acredita al saldo de la aplicación y si es una cantidad lógica pues la puedes llevar a tu cuenta de banco, pero no sé muy bien, creo que está topado hasta cierto monto, creo que a partir de 20,000 o 50,000 pesos, entonces ya ni siquiera vas a la aplicación, vas a tener que ir o contactar y te van a identificar y demás, como vimos en la fracción primera del 17 de juegos y sorteo, ¿no? Servicios de blindaje para cualquier vehículo o para bienes inmuebles, 3,210. Transmisión de dominio o constitución de derechos sobre títulos representativos de partes sociales, acciones de personas morales, 3,210 en efectivo. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes que se refieren a las fracciones 1, 2 y 5 de este artículo. Entonces, fíjense, 1 es inmuebles, 2 es vehículos, el 5 es blindaje. Entonces, si hay una constitución de derechos personales de uso o goce, renta de inmuebles, renta de vehículos. Entonces, lo más que puedes pagar son 3,210 sumas en efectivo. Y ya está, son las 7 fracciones, hicieran así, perfecto. Ahora vamos al 24, expedición de documentos soporte. Esta también es una de las obligaciones que pasa ahí desapercibida. Es el tercer párrafo del 33 y dice, en los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, ¿dónde están todos esos? Los demás actos de operaciones a que se refieren fracciones 2 a las 7, porque la fracción 1 no entra.
deberán formalizarse mediante la expedición de certificados, facturas o garantías que correspondan o cualquier otro documento en el que conste la operación y se verificarán previa identificación. Esa es la segunda parte, eso lo vemos ahorita. ¿Qué puede inferirse de la obligación de expedir certificados, facturas o garantías o cualquier otro documento en donde conste la operación? Pues lo que puede inferirse es que en estas actividades también vulnerables es importante que conste en algún documento la operación misma. Entonces, para venta de vehículos, pues vamos a tener una factura. Para venta de joyas, metales, relojes, arte, pues vamos a tener una factura. Servicios de blindaje, una factura. Entonces, acá, pues, lo clarifica la ley, aunque por regla general, pues ya pedimos facturas casi siempre en esas cosas, ¿no? Entonces, pues debe de haberlo. Ahora, ¿ustedes cuándo han pedido una factura por una Coca-Cola? Pues no lo van a pedir, ¿no? O sea, hay bienes que, pues, por los que no vas a pedir un comprobante, un documento. Lo que nos está diciendo es que todo lo que sea vulnerable, a la autoridad le interesa que conste la operación en un documento como tal. Luego tenemos la 24 bis, porque está correlacionada, ¿no? Es la obligación 24 bis. Dice, y se verificarán previa identificación de quienes realicen el acto o operación, así como en su caso del beneficiario controlador. Aquí sí, muchos no entendemos de qué va, porque dice que en las fracciones de la 2 a la 7 tiene que haber una formalización mediante la expedición de un documento y después si se verificarán, yo creo que se verificarán esos documentos, creo yo. ¿Qué será esa verificación? ¿Qué implica verificar previa identificación de quienes realicen el acto u operación? Pues yo creo que lo que nos está diciendo es que no debemos, no creo, sino lo que nos está diciendo es que no debemos hacer el acto, emitir la factura y posteriormente verificar la identidad, sino que la identidad se debe verificar de manera previa a que se cierre, se concrete, se perfeccione la operación. Entonces, pues ahí nos lo deja muy, muy clarito. Muy bien. Luego tenemos la número 25 y hasta esta vamos a llegar al día de hoy, que vamos a ver ahí algo que quien sea. Reserva y manejo de la información y documentación, soporte de los avisos, así como la identidad de quienes los hayan presentado. Y en su caso de los representantes designados en términos del artículo 20 de la ley y del representante de las entidades colegiadas a que se refiere el 27, fracción cuarta, se considerará, y ahí está otra vez, confidencial y reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Entonces, ¿cuál consideran que es la extensión real de la obligación de confidencialidad establecida en este artículo? Yo considero que la obligación o la extensión real es para toda la información. Acá, por ejemplo, en el despacho somos muy cuidadosos cuando damos consultoría. Hay un contrato de prestación de servicios profesionales. Dentro de ese contrato, pues, viene una cláusula de confidencialidad bastante amplia. Dentro de la cláusula se especifica precisamente que esta información, sobre todo la de la operación, la de las operaciones y las personas que las realizan, en ningún momento me la van a transferir a mí ni yo la voy a tener. No se puede. Ni hay necesidad de que yo la tenga. Entonces, ok, yo te puedo ayudar a ver tu manual, lo revisamos, lo checamos, ok, me voy a enterar de quién es el encargado de cumplimiento, sí, pero pues yo me comprometo a no revelarlo en los términos establecidos ahí en el mismo 20 y la. Entonces, sí hay que ser muy cuidadoso con esta información. Esta información sí debe de ser confidencial. Si está en un lugar de libre acceso en tu oficina, no es confidencial. Si está en un cajón que cualquier persona puede abrir, no es confidencial. Si está en un pasillo por donde entras al edificio, no es confidencial. O sea, hay que tener mucho cuidado con la extensión de la reserva y manejo de la información, porque si no, pues estaríamos ante un supuesto ahí de incumplimiento, ¿no? Hasta aquí llegamos a la sesión de hoy con las diapositivas y les quiero enseñar algo más que ya habíamos visto antes, pero aquí voy a detener la grabación, si me lo permiten, nada más que encuentre dónde, ¿verdad? Detener grabación.